Ustedes que son fieles a esta sintonía ya recuerdan que a lo largo de este curso pastoral nos estamos dedicando a profundizar en el papel que tienen los seglares, que tiene el apostolado seglar, en una reflexión muy amplia que tiene que ver con esta reflexión sinodal, con este sínodo de la Iglesia Universal, y que quiere ser un banco de pruebas general de lo que va a ser nuestro sínodo diocesano. Por eso recuerdan perfectamente que con motivo de las jornadas de pastoral tuvimos con nosotros a Carlos Escribano, a Monseñor Carlos Escribano, que es el presidente de la Comisión para el Apostolado Seglar, para Juventud, para Familia y Vida en la Conferencia Episcopal. Y tenemos al segundo en la cadena de mando, que es el hombre que más está en la sala de máquinas, que es a Luis Manuel Romero, a quien tenemos el gusto de tener con nosotros porque va a ser el primer ponente de este curso de formación complementaria de este año y a quien saludamos. Luis Manuel, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por haber querido venir. Gracias a vosotros por la invitación. La verdad es que es un placer y me encuentro feliz y contento de estar aquí. ¿Desde cuándo es sacerdote, Luis Manuel? Pues desde el 19 de junio de 1999, es decir que este año, si Dios quiere, en junio, cumpliré 23 años de sacerdote. 23 años de sacerdote. ¿Y sacerdote de qué diócesis? De la diócesis de Mérida-Badajoz. Muy bien. ¿Y cómo llega alguien, un cura de Mérida-Badajoz, a la calle Añastro? ¿Cómo llega? Bueno, pues podríamos decir que es largo de contar, pero voy a intentar sintetizarlo. Se podría resumir en que al final es providencia divina, sí. Porque sinceramente nunca me lo podía imaginar, ni se me pasaría por la cabeza que yo iba a estar en la conferencia episcopal prestando ahora este servicio. Entonces, bueno, por decirlo así, surge o nace, y está muy relacionado, el que esté en la conferencia episcopal con un retiro de Emaús. Caramba. Sí, y explico por qué también brevemente. Y es que en el verano de 2017, en junio en concreto, fui a Madrid a hacer un retiro de Emaús. Esta experiencia que me imagino que mucha gente también de aquí, de la diócesis de Toledo, conoce como tal, ¿no? Porque sé que esta realidad está aquí presente. Y al finalizar ese retiro de Emaús, me acerqué a la conferencia episcopal a ver a un compañero que es el vicesecretario del Colegio Español, que yo estudié en el Colegio Español. Entonces me pasé a saludarlo, que hacía mucho tiempo que no lo veía. Tomamos un café y comentamos cada uno pues nuestras cosas de la vida, lo que hacemos cada uno, cómo nos iba. Y al día siguiente me llamó para decirme que había estado hablando con el secretario general de la conferencia. Caramba. Y que habían pensado en mí para director de esta comisión de apostolado seglar, porque en ese momento hacía falta un relevo en la comisión. Mi predecesor llevaba 32 años, era un sacerdote ya mayor, y por lo tanto estaban pensando en este cambio. Y que habían pensado en mí. Y yo, la primera idea es, digo, bueno, ¿y esto cómo puede ser, no? ¿Qué estás diciendo, no? ¿Qué me estás contando? Que vaya yo a la conferencia episcopal. Además, en mi diócesis tengo muchas tareas y entonces esto no va a ser tan sencillo, ¿no? Y que no. Eso iba a decir, y cuando bajó a Mérida y se lo dijo al arzobispo, ¿qué le dijo? Bueno, pues el arzobispo se puso la mano en la cabeza diciendo, pero ¿cómo puede ser esto, no? ¿Cómo te vas a ir a la conferencia episcopal? Y bueno, a partir de ahí, pues sí, esto se fue poco a poco fraguando y haciéndose realidad. Y digo que surgió del retiro de Emaús también, porque en el retiro de Emaús yo a nivel personal también descubrí de alguna manera que el Señor me decía que iba a haber un cambio en mi vida, lo que nunca imaginé que iba a ser este. Pensaba pues en otro destino, en otro cargo pastoral, pero nunca que de la diócesis de Mérida-Badajoz la iba a dejar, iba a marchar a Madrid, a la calle Añastro, a este servicio. ¿Y cuántos años lleva entonces en esta comisión, dirigiendo la comisión? Pues llevo desde octubre de 2017, es decir, 4 años y unos meses. Le ha tocado, por tanto, el Congreso de Laicos, le ha tocado un poco esta última etapa del apostolado seglar nacional. Sí. Se está dedicando un poco a divulgar por todas las diócesis, porque no parezca que están metidos en la calle Añastro todo el día, sino que se dedican un poco a crecer en sensibilidad sobre laicos y misión, que es un poco el contenido de la ponencia que le trae aquí y en lo que están últimamente. ¿Qué hace falta para que esto funcione, Luis Manuel? Bueno, pues hace falta precisamente tomar conciencia en la Iglesia, en el pueblo de Dios, del protagonismo de los laicos en la vida de la Iglesia, del papel que le corresponde, junto con los pastores
y la vida consagrada, que todos formamos parte de este pueblo de Dios, de esta Iglesia, que hunde sus raíces en el sacramento del bautismo. Entonces se trata de subrayar mucho la importancia del sacramento del bautismo, la importancia de que ahí está la vocación inicial, por la cual todos tenemos la misma dignidad en la vida de la Iglesia y todos nos tenemos que sentir corresponsables, todos nos tenemos que sentir en comunión, sujetos de esta Iglesia, de este pueblo de Dios, sujetos ahora, por ejemplo, de este proceso sinodal, descubriendo sobre todo eso, porque laicos, misión, yo ahí subrayaría también vocación y vocación laical, y es una de las cosas que también quiero incidir en esta tarde, en la jornada de formación, porque es fundamental descubrir el laicado como una vocación, que como decía anteriormente, hunde sus raíces o parte del sacramento del bautismo, y no una vocación laical como si fuera algo por defecto o algo residual, o como si el laico fuera en la Iglesia un cristiano de segunda clase o de segunda categoría. Todos en la Iglesia, como digo, por el bautismo tenemos la misma dignidad. Y también laico, misión, yo introduciría una palabra que es comunión, porque eso es fundamental, ¿no? Vocación, comunión, es decir, la vocación la vivimos en comunión con toda la Iglesia, en comunión también con todas las realidades que hay, por ejemplo, a nivel laical todos los movimientos, las asociaciones, y después para la misión, porque esa es la meta, esa es la finalidad, que es la evangelización. En esto, como en tantos aspectos de la vida eclesial, a veces corremos el riesgo, no sé si es algo muy propio de los curas, la tentación del adanismo, es decir, de que ponemos un tema sobre el tapete y parece que lo vamos a refundar todo. ¿Partimos de cero en todo esto, del papel de los laicos en la vida de la Iglesia? ¿Partimos de cero en este momento en la Iglesia en España? No, ciertamente no. Es verdad que no podemos tampoco convertirnos en eso, en la tentación esta del adanismo, ¿no? Hay un recorrido ya, especialmente es verdad que del último siglo, del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II marca un antes y un después en lo que es una concepción de iglesia como pueblo de Dios, donde, como decía anteriormente, se pone el acento en que primero somos pueblo de Dios y después en este pueblo de Dios están los laicos, están los pastores, está la vida religiosa. A partir del Vaticano II, el magisterio, los pontificados sucesivos, todos han insistido en esta línea y en esta dirección. Recientemente en la Iglesia en España, que creo que también es un momento importante en la historia de la Iglesia en España, últimamente celebramos este congreso del pueblo de Dios, de toda la Iglesia, pero focalizado en el laicado. Es verdad que previo al Concilio Vaticano II ha habido muchos siglos donde el laicado no han estado, por decirlo así, en el lugar que quizás les correspondía, ¿no? Y por eso es tan difícil también cambiar esta dinámica en poco tiempo, ¿no? Es decir, algo que se ha venido haciendo durante muchos siglos, que hemos venido cayendo en lo que el Papa Francisco tanto insiste, que es el clericalismo, pues en pocos años o en menos de un siglo, pues difícil cambiar en la vida de la Iglesia. Pero bueno, pienso que se están dando pasos. Usted y yo por generación somos hijos del naranjito, del Cristianos Laicos Iglesia en el Mundo. Yo no puedo dejar de asociar mis primeros años de sacerdote allí con Acción Católica y echar mucho mano del Cristianos Laicos de Iglesia en el Mundo, que luego hablaremos de hasta qué punto, cómo van los trabajos para renovar una especie de trabajo, ¿no? Cómo va para elaborar un volumen. Pero allí se marcaba mucho esa tendencia de, bueno, sí, laicos en el seno de la Iglesia, pero laicos en el mundo. Estamos todavía en eso, hay que también decirle a los laicos, a los seglares, que tomen parte en los trabajos del Evangelio en la realidad cotidiana. ¿Sigue siendo un poco como el ideal, el objetivo? Sí, ciertamente sí. Es verdad que el laico tiene que estar en la Iglesia y que su tarea también tiene que ser intraeclesial, y necesitamos laicos en la Iglesia y laicos que se sientan Iglesia. Es decir, hay que insistir mucho en que de alguna forma los laicos se reconozcan Iglesia ellos mismos también, ¿no? Y que estén metidos en las tareas intraeclesiales. Pero sobre todo no podemos olvidar, y en esto insiste el Concilio Vaticano II, después también Christi Fideles Laici, de que el papel de los laicos sobre todo es estar en el mundo. Eso, dice el Concilio Vaticano II, no es propio y exclusivo de los laicos, pero es
lo principal de ellos, es lo que les corresponde de una forma peculiar, lo que se denomina la índole secular. Es decir, que el laico, sobre todo, le corresponde estar en la sociedad, estar en los ambientes. Y en eso tenemos que insistir mucho, porque creo que tenemos actualmente un gran déficit de presencia pública de la Iglesia, de que la Iglesia pueda estar en el mundo. Y eso se conseguirá especialmente a través del laicado, lo cual no significa que nosotros como sacerdotes o que la vida consagrada no tenga que estar también encarnada en la realidad. Pero como digo, es sobre todo papel de los laicos. A don Carlos Escribano le preguntamos, cuando estuvo con nosotros hace ya 2 o 3 semanas, le preguntamos también pues, los déficits, los avances, y bueno, pues entendemos que él tiene un papel un poco más institucional, pero no podemos de preguntarle a usted, que está en la sala de máquinas, con respecto a hace 10, 15 años, usted que lleva ya casi un cuarto de siglo de sacerdote, ¿se ha retrocedido en algún aspecto en todo lo que tiene que ver con el apostolado seglar? ¿Usted ve algún retroceso, algo en lo que no se ha avanzado necesariamente? Bueno, yo creo que se están dando pasos en la dirección de que los laicos de verdad tomen conciencia, como decía anteriormente, de su vocación, se sientan corresponsables en la vida de la Iglesia, por parte del clero también le asignen a los laicos el papel que realmente les corresponde, no porque ahora se lo queramos dar, sino porque es que realmente es su vocación, ¿no? No es que nosotros ahora estemos dejando algo para darles a ellos, sino que es su vocación. Yo creo que en este sentido se están dando pasos, pero quizá todavía no es suficiente. Sabemos que los cambios, yo lo digo, los cambios son lentos, los procesos requieren también de un tiempo, y en la Iglesia pues los cambios suelen ser incluso todavía más lentos. Pero yo creo que estamos en un momento en el que se está de alguna forma percibiendo, al menos así lo veo yo, como una nueva primavera del laicado, que será después una nueva primavera para toda la Iglesia. Y eso le iba a decir a renglón seguido. Usted en estos últimos 25 años, en la medida que ha sido conciliario, ha acompañado a seglares, y en la medida que lleva pues ya unos años ahí en la sala de máquinas de la calle Añastro, ¿en qué ha visto que se ha mejorado? ¿O qué ha aportado el Congreso? ¿O en qué aspectos ha visto que ha mejorado la sensibilidad? Bueno, el Congreso yo creo que dio una imagen diferente de Iglesia. Una Iglesia más cercana también al mundo, a la realidad. Una imagen también de Iglesia de esperanza, de Iglesia alegre. El Congreso se planteó no tanto como una serie de ponencias. Hay que pensar que el anterior Congreso de Laicos, en el 2004, que no hace tanto tiempo, eran laicos que asistieron al Congreso a escuchar cómo los obispos les hablaban sobre lo que tenían que hacer los laicos. Este Congreso ha cambiado totalmente. Han sido los mismos laicos los que han dado las ponencias, han sido los laicos los que han trabajado entre ellos. Es decir, se ha concebido más el Congreso como un encuentro sinodal, como un encuentro de comunión, donde juntos hacemos un discernimiento comunitario, para entre todos, a la luz del Espíritu Santo, ir descubriendo por dónde nos lleva la Iglesia. Desde el Congreso de Laicos, pues de alguna manera se ha empezado a hablar de los procesos, de que tenemos que hacer procesos en la Iglesia, de la sinodalidad, del discernimiento, de 4 itinerarios fundamentales en la vida pastoral de la Iglesia, como son el primer anuncio, el acompañamiento, los procesos formativos y la presencia en la vida pública, del tema de que tenemos que ser pueblo de Dios en salida, que era el lema del Congreso, que es verdad que todo en la línea del magisterio del Papa Francisco, pero el Congreso ha puesto esas bases de alguna manera aquí en la Iglesia en España. Ahora que toma el tema del Congreso, usted cuando llega a la comisión ya se encuentra lo del Congreso ahí, hay que sacarlo adelante. ¿Cómo fue el origen de la propuesta del Congreso? Recuerdo haberlo hablado con Tony Isaac en temporadas anteriores, pero cuéntenos, ¿cómo fue el origen de querer poner el Congreso como un punto de partida importante? ¿Se lo encontró hecho? ¿Usted lo propuso? No. Es verdad que yo llego en octubre y lo primero que me piden es preparar para la plenaria de abril del año siguiente, 2018, una ponencia sobre la situación del laicado en España. Y ya me dicen, bueno, este es tu trabajo primero que tienes que hacer en la conferencia episcopal. Tienes unos meses, de octubre a abril,
Entonces vas haciendo ese análisis también sociológico, un poco, preguntar en las diócesis, a los delegados de apostolado seglar, movimientos, asociaciones, porque queremos que nos presentes en la plenaria cómo está el laicado en España. Y una propuesta también de cómo ir dando pasos de cara a dinamizar el laicado en España. Y entonces durante esos meses pues fui preguntando, haciendo de alguna forma y preparando esa ponencia junto al presidente de la comisión, en su momento don Javier Salinas, y en abril de 2018 presentamos esa ponencia en la asamblea plenaria. Y previamente en la comisión habíamos pensado que no solo queríamos presentar una ponencia sobre el laicado, sino ya llevar una propuesta concreta a la plenaria. Y la propuesta concreta que habíamos pensado en la comisión era, ante esta situación de cómo está el laicado en España, se tendría que celebrar un congreso. Hicimos esa propuesta en la plenaria y fue aprobada por unanimidad. Y a partir de ahí comenzamos a preparar el Congreso de Laicos. Qué bien. Reunimos a los delegados de apostolado seglar, presidentes de movimientos, asociaciones, y les planteamos, hice yo la propuesta, una propuesta muy abierta. Solo les dije a estas personas, nos han pedido preparar un congreso que tiene que ser antes de marzo de 2020, porque finaliza esta etapa de la conferencia episcopal. Entonces, el límite lo tenemos en febrero del 2020. Tenemos que preparar un congreso nacional y ya está. Y en esta fecha, y no os puedo decir nada más, quiero que lo hagamos entre todos. No es algo que yo vengo aquí a deciros cómo se va a hacer. Desde el primer momento, todos coincidimos en que no íbamos a preparar un evento puntual, un acontecimiento en febrero de 2020, sino lo que queríamos era iniciar un proceso, y un proceso sinodal. Qué bien. Además utilizamos esa expresión que ahora después el Papa Francisco también ha usado para referirse a este sínodo, proceso sinodal y no evento puntual. Y desde ahí empezamos a caminar, y lo más bonito de todo es que el Congreso lo hemos ido preparando entre todos. Qué bien. Se crearon varias comisiones, principalmente de laicos, ciertamente, y entre ellos iban diciendo y acordando pues qué pasos íbamos a ir dando. También siempre en coordinación con todos los delegados de apostolado seglar y con todos los responsables de movimientos y asociaciones. Y yo creo que la experiencia más bonita del Congreso ha sido sobre todo el introducir también en la vida de la Iglesia este modo y este estilo nuevo de trabajar, que ahora sigue presente en el poscongreso de laicos. Despejamos, por tanto, esa sospecha que surgió en aquel momento de, bueno, se han comprometido a llevar a cabo un congreso, se les echa encima el final del periodo y hay que sacarlo de cualquier manera. O sea, que fue como una especie de espiral de conciencia, ¿no?, que se fue tomando en aquel momento, y todo el mundo lo abrazó como algo que convenía. Sí, por eso, aunque al principio, cuando recuerdo, iba yo a las diócesis a presentar esta idea del Congreso, siempre la respuesta que me encontraba, sobre todo en los sacerdotes, es que hay muy poco tiempo. Digo, que no es eso, que no se trata de que aquí tenemos que preparar algo para febrero de 2020, sino que vamos a iniciar un proceso que tendrá un momento puntual a nivel nacional de encuentro, que será en febrero de 2020, pero esto continúa. Y iremos trabajando poco a poco de cara a dinamizar el apostolado seglar, de cara a que los laicos se sientan acompañados y a que vayan descubriendo también su papel en la vida de la Iglesia y su compromiso en el mundo. A eso me refería, esa crítica clerical de, bueno, es que con tan poco tiempo se les ha hecho el tiempo encima, hay que sacar esto adelante, que surgió en aquel momento. Le pregunté a don Carlos Escribano, y fue muy institucional, le pregunté por el poscongreso. Es verdad que ha habido muchas dificultades con 2 años de pandemia ya, pero ¿cómo ha ido la aplicación del Congreso? ¿En qué momento está el asunto? ¿Qué temperatura tiene ahora el poscongreso? Bueno, es cierto que del Congreso se salió con mucha ilusión, mucha ilusión. La gente salió entusiasmada, especialmente los laicos, pero también todos los que participaron, porque en el Congreso también participaron muchos sacerdotes, 70 obispos, vida consagrada, y inmediatamente después fue la pandemia. Eso, de alguna manera, ha ralentizado la puesta en marcha del poscongreso de laicos, pero no la ha paralizado. Es decir, la llama del Congreso se ha mantenido viva gracias a que hemos ido trabajando
como se ha hecho en la vida de la Iglesia, principalmente de modo telemático, de modo virtual, no es igual, ¿no?, que si hubiésemos tenido la posibilidad de presencialidad. Y en esa línea, inmediatamente después del Congreso, se elaboró la guía del postcongreso, que ahí están un poco las pistas. No es un tanto un libro de actas del Congreso, sino unas pistas, unas orientaciones de trabajo de cara a los próximos años, muy, muy enriquecedoras, de cara a que todo eso lo tuvieran los delegados de apostolado seglar para ir poco a poco estudiándolo, trabajándolo y poniéndolo también en práctica en sus diócesis. También se constituyó el Consejo Asesor de Laicos, representado por laicos, en su gran mayoría, delegados de apostolado seglar, representando a las provincias eclesiásticas, y después también representación del laicado asociado, la vida consagrada, y también estamos algunos sacerdotes y don Carlos Escribano como presidente. La experiencia del Consejo Asesor está siendo muy, muy enriquecedora. Al ser representante de las provincias eclesiásticas, estamos viviendo también algo nuevo a nivel de apostolado seglar en España, que es que se reúnan los delegados de apostolado seglar de las provincias eclesiásticas. Esa experiencia es novedosa. No se conocían entre los delegados de apostolado seglar de una provincia eclesiástica, ahora ya sí se conocen, trabajan juntos. Esta experiencia hace que todos los delegados, de alguna forma, conozcan lo que estamos haciendo, y el Consejo Asesor está marcando también, que era algo que no existía, un proyecto común de trabajo del apostolado seglar en España. Yo creo que eso también es muy positivo, ¿no? No es que cada diócesis hace lo que puede o lo que se imagina, sino que de alguna manera todos vamos en la misma dirección. Teníamos también un plan previsto, ciertamente, ¿no?, que después de la pandemia, de alguna manera, la propuesta del Papa Francisco no podemos decir que no la ha cambiado, porque no nos ha cambiado el plan, pero algo lo ha variado. En el sentido de que nos pide que trabajemos la sinodalidad, ¿vale? Es un eje transversal para nosotros del Congreso de Laicos. Estaba ahí también, sinodalidad, discernimiento. Y en ese sentido ahora estamos trabajando esto y hemos hecho una apuesta clara desde el apostolado seglar porque los laicos se impliquen en el proceso sinodal. Porque pensamos que trabajar el proceso sinodal es trabajar el poscongreso de laicos. Y de cara al próximo año, pues probablemente lo que iremos será ir profundizando en esos 4 itinerarios que, como digo, son fundamentales. Antes le mencionaba el CLIM, el Cristianos Laicos Iglesia en el Mundo, que para los curas de nuestra generación ha sido un referente, un manual de referencia, y recuerdo escuchar de labios de don Isaac que había intención de presentar un documento que de alguna manera marcara el contexto marco de la vocación laical en este momento en España. ¿Cómo van esos trabajos? ¿Es verdad que el objetivo de futuro es presentar un documento igual de bueno que el CLIM? ¿Cómo van esos trabajos? Bueno, es cierto que uno de los objetivos que nos proponemos en esta etapa que podemos denominar del postcongreso es una actualización o renovación, como que le queramos llamar, algo así, de lo que fue el CLIM, ¿no? Porque estamos hablando de que el CLIM es de 1991, ya son 30 años, un poco más de 30 años, que en 30 años han cambiado muchísimas cosas, ¿no? Entonces, eso está ahí como objetivo del Consejo Asesor y de la Comisión de Laicos. Pero por lo que decía anteriormente, estos 2 años, la pandemia, elaborar estos documentos, constituir el Consejo Asesor, plantearnos también desde el discernimiento cómo trabajar el poscongreso. Ahora, el estar implicados de llenos en el proceso sinodal, pues no nos está permitiendo el ir trabajando esa actualización y renovación del CLIM. Pero ciertamente que está ahí como uno de los objetivos, de las metas que queremos hacer como Comisión de Laicos. Como en todos los equipos de trabajo se va sacando lo más inmediato, ¿no? Ciertamente. Lo que hay que ir sacando, me imagino que Juventud va sacando lo suyo, cada uno, y bueno, pues al final queda ahí un poco como la meta y bueno, poco a poco irán dando pasos en algo que lo que dice, que tiene 30 años y aunque en algunos aspectos es de plena actualidad, uno lo lee y tiene partes que son ciertamente, pues sí que... Sí, por eso hablamos no un nuevo CLIM, sino a lo mejor es actualizar o revisar ese documento que todavía hay mucha gente que ni siquiera conoce y que tiene muchos elementos que son válidos. Usted le toca como tarea tomar un poco la temperatura de cómo está el apostolado seglar o cómo está organizada la vida laical en cada diócesis, me imagino, y le toca viajar bastante más de lo que pensaba, me imagino. Sí, ciertamente.
¿Qué impresión tiene en la calle Añastro de cómo este es el apostolado seglar aquí en la diócesis de Toledo? ¿Qué impresión tienen? Más allá de los curas que tienen colaboradores por allí, que algo le dirán, ¿ustedes qué impresión tienen allí? Bueno, pues la verdad es que tengo que decir, y sinceramente, sí, que la impresión que tengo del apostolado seglar en Toledo es muy positiva, y no porque esté aquí y diga lo mismo en cada sitio que voy, ¿no? Sí. Sino porque hay datos evidentes también, ¿no? En esta diócesis se ha hecho una apuesta decidida por el laicado. Sí. Hay una vicaría episcopal para laico, familia y vida, lo cual no existe en otras diócesis. Entonces eso es un elemento ya objetivo para decir, bueno, aquí claramente se ha apostado por el laicado. Igualmente hay un plan pastoral y un curso como este, 2021-2022, donde se va a trabajar el laicado de una forma, o se está trabajando el laicado de una forma específica, ¿no? De una forma exclusiva incluso, ¿no? Entonces todos esos elementos ya te ponen de manifiesto que en esta diócesis de alguna manera se ha hecho esa apuesta, como digo, clara y decidida por lo que es la vocación laical. Además de laicos que hay aquí como Isaac y otros laicos que conozco que están trabajando de una forma muy valiosa y son laicos muy comprometidos y adultos. Eso le iba a decir, Luis, que yo creo que tenemos más gente que nunca en la diócesis de Toledo. Ahora mismo en la comisión de laicos hay 2 sacerdotes por lo menos, ¿verdad? Está don Raúl y don Miguel, y luego está don Isaac también ahí, y bueno, tenemos más toledanos que nunca allí trabajando. Por ir acabando, ¿qué recomendación tiene para los seglares en Toledo? Bueno, pues como dice, pues tienen esa misma sensación, esa misma impresión, que se van acumulando las tareas, el poscongreso, el sínodo, sinodalidad, bueno, se van acumulando las tareas y no saben muy bien, a veces se experimentan pequeños agobios. ¿Qué le diría usted a los laicos, al apostolado seglar toledano? Bueno, pues yo lo que quisiera transmitir es que estamos viviendo un momento histórico en la vida de la Iglesia en España, a la luz del Congreso de Laicos y ahora con el proceso sinodal, en el sentido de que es un momento en el que de alguna manera se está redescubriendo el papel del laicado en la vida de la Iglesia. Y hay, como decía anteriormente, se está viviendo como un resurgir, una nueva primavera, como que algo nuevo está brotando, donde tiene mucha fuerza el laicado. En todo lo que fue el Congreso de Laicos, los primeros que se entusiasmaron fueron los laicos. Ahora en el proceso sinodal, que me corresponde ser el secretario del equipo sinodal de la Conferencia Episcopal Española y también conozco cómo se está trabajando el sínodo, los laicos son los que más se están entusiasmando. Creo que es un momento que podemos denominar hora de los laicos. Y yo lo digo, estoy convencido de que los laicos no sois el pasado ni sois el futuro de la vida de la Iglesia, sino que ahora mismo sois el presente y que la Iglesia os necesita. Entonces, desde ahí, animar al laicado a estar presente, a descubrir que en este momento es cierto que también hay una responsabilidad de trabajar, pero a que se viva este momento con alegría y con esperanza, que no se tenga miedo, ¿no? Que no haya resistencia, sino todo lo contrario, que se descubra que el Señor espera mucho de la Iglesia en España y especialmente espera mucho de los laicos. Como dice el Papa, es la hora de ustedes, nos decía al salir del Congreso, pues ciertamente es la hora de los laicos en la vida de la Iglesia. Entonces que eso lo sepan descubrir los laicos y que lo vivan, que lo viváis los laicos con alegría y con esperanza. Muy bien, pues muchísimas gracias, don Luis Manuel, por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias por participar pues de este curso de formación complementaria. Significativamente usted lo abre, lo cerrará Jaime Mayor Oreja en su momento, pero muchísimas gracias por su presencia aquí y bueno, pues ponemos a su disposición todo lo que es la diócesis de Toledo, todo el apostolado seglar y todo lo que necesite de nosotros. Muchas gracias. Pues muchas gracias y mucho ánimo y adelante.